Bueno, estamos aquí con el señor Hernán Bolaños. Buenas noches. Buenas noches, padre Felipe. Bueno, ¿nos podría hablar un poco sobre su formación profesional? Sí, yo terminé bachillerato en el Colegio Santa Librada. Posteriormente ingresé a la Universidad del Valle y opté por la carrera de Ingeniería Eléctrica, la cual terminé al cabo de 5 años y empecé ya mi experiencia profesional. Inicialmente me desempeñé en el campo de la ingeniería eléctrica, inicialmente como jefe de mantenimiento eléctrico en Grasa esa de Buga durante un año. Posteriormente estuve en Cali con una firma contratista en el departamento de diseño e interventoría con Inalco del Pacífico y también estuve un año aproximadamente en esa empresa. Estando en esa empresa surgió la oportunidad de vincularme a una multinacional, Gillette de Colombia, que actualmente pues ya no existe, que fue vendida a Procter & Gamble hace algunos años. Y me ofrecían la posibilidad de vincularme como supervisor de producción. ¿Y por qué cree que fue ese paso después de haber estudiado como una carrera no tan específica en la parte de producción, sino como más afina a otro tipo de desempeño, como era la ingeniería eléctrica? Eléctrica, sí. Entonces, ¿por qué cree o cómo fue su experiencia para que le ofrecieran ese puesto como en planta? Ya. Habitualmente en ese tiempo, y creo que actualmente se sigue dando esa tendencia, preferían contratar ingenieros en plantas de producción, tanto en ese tiempo más eléctricos y mecánicos que otras tendencias como industriales, pero también se presentaban industriales. O sea, podríamos decir que los ingenieros eléctricos, los mecánicos y los industriales era el perfil que habitualmente escogían las áreas de selección de personal para trabajar en plantas de producción o en áreas de logística. ¿Cuál puede ser la explicación? En buena parte yo lo atribuyo, ya después con experiencia como jefe, es en la parte formativa en términos de entrenamiento, la parte secuencial, lógica, análisis de problemas, que en un momento determinado es una fortaleza en la formación de los ingenieros en contraste con otras carreras que aunque también lo hacen no es el foco de su desempeño. Entonces esa era la oportunidad que se presentó, era un cambio para mí, fue un punto en los cuales me empecé a cuestionar por si debería seguir con la parte técnica después de casi 3 años. Y me llamó la atención por un aspecto importante que para mí ha sido algo que me ha marcado también mi carrera profesional. Y es, en la parte técnica tú consigues resultados a través de otros, pero son resultados muy predeterminados sobre base de diseños y sobre base de situaciones ya casi estandarizadas. Y no trabajas con un grupo de personas muy grandes. En la parte de producción consigues resultados a través de otros, o sea, tienes que empezar a trabajar, ¿sí?, con colaboradores, uniendo fortalezas, descubriendo debilidades, pero a través de otras personas, a través de un grupo. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de pasar a obtener como los resultados individuales, donde dependía o la responsabilidad recae sobre uno, donde uno es el que opta por su tiempo y uno sabe que los resultados dependen solo de uno, hacer esa transición a tener que manejar un grupo de personas? O sea, uno cómo se va acercando, cómo va redefiniendo ese acercamiento digamos, un grupo, a personas que probablemente tengan una formación educativa diferente a la que uno ha tenido. Entonces, como hay veces puede que se sienta como una cierta barrera social o cierta barrera comunicativa. Entonces, uno cómo logra como romper esa brecha para que ellos trabajen y lograr que trabajen de la mejor forma para solucionar problemas y obtener los resultados esperados. Yo creo que tanto en el primer trabajo que tuve, en el cual yo era la persona más joven, tenía 26 años, y mis colaboradores en la parte eléctrica, el más joven tenía 55, indudablemente me doblaban en edad, pero entendí algo que para mí también fue la misma razón para lo que fue la experiencia posteriormente área de producción. La parte de conocimiento que te da la parte académica, ¿sí?, es un conocimiento teórico. Entonces uno no puede
desconocer y tiene que mirar con humildad, ¿sí? Que las personas que han trabajado en la parte práctica tienen un conocimiento avanzado, el cual proviene o puede estar soportado por unas raíces científicas que ellos desconocen, más uno tiene la parte académica, más no tiene la parte práctica. Entonces, si uno se deja enseñar, si uno se deja guiar, si uno aprende de los demás, ¿sí? Tiene dos ventajas. Primero, se vuelve un compañero en términos de que establece una relación al mismo nivel con personas que le van a tener capacidad de abrir su conocimiento, lo cual le va a permitir a usted recoger ese conocimiento, esa experiencia de tantos años y aplicar la parte académica. Entonces la barrera es una barrera que tiene que ser más que una parte de academia, una parte actitudinal. O sea, usted es un colaborador que tiene una posición diferente, por lo tanto usted debe saber de que si usted hace una buena sinergia con un grupo, respetándolo, motivándolo, ¿sí? Y conociendo muy en detalle lo que ellos están haciendo, usted va a tener capacidad de ser un líder, porque un líder que no sabe qué es lo que está haciendo la gente, un líder que no conoce su gente, indudablemente difícilmente va a poder ser un buen jefe. O sea, puede ser un jefe aceptable, pero un buen jefe que va a optimizar los recursos humanos de esas personas que tienen va a estar limitado porque no le da la oportunidad de desarrollo a ese personal. Entonces como que se reconoce la necesidad de uno como jefe de planta estar en constante contacto con los mismos obreros, porque si no lo ven a uno, o sea, no hay como el jefe que es solo de oficina y el jefe que se engrasa las manos, por así decirlo. Entonces, ¿cree que como que a partir de un jefe que está más en contacto, los resultados obtenidos a partir de un grupo de personas pueden ser mejores? Van en diferentes etapas. Yo tengo una experiencia que para mí fue interesante porque la empresa, digamos, tiene una metodología de entrenamiento y mis primeros meses fue colocándome el overall, o sea, y trabajando en la parte de mantenimiento de las máquinas. O sea, me tocó como operario entender cómo funcionaban las máquinas, cómo se arreglaban las máquinas. Me tocó procesar, ¿sí? Sacar resultados como operario. ¿Qué me permitió eso? Primero, conocer de lo que se trataba el negocio. Si uno no conoce lo que se trata el negocio y simplemente va a estar mirando unos reportes, va a perder mucha información útil. Segundo, con ese conocimiento poder tener un criterio, ¿sí? Ya formado con bases ciertas, para que cuando se presentaban discusiones de tipo técnico uno sabía de qué estaba hablando. Uno no puede hablar de lo que no sabe adecuadamente, lo puede hablar pero no lo habla con la propiedad. Tercero, estar hombro a hombro durante ese periodo con esas personas, pero también debía entender de que yo no podía quedarme en esa fase, y efectivamente es una fase inicial que me permitió lo anteriormente explicado, y luego tenía que evolucionar a una etapa ya más gerencial. Pero esa etapa gerencial fue una etapa posterior a la parte formativa e informativa. Si yo hubiera dado el salto a meterme detrás de un escritorio, a mirar unas gráficas, a mirar unos números y simplemente hablar con las personas sobre resultados sin saber qué estaba pasando detrás de eso, probablemente la labor iba a ser una labor mucho más extenuante. Entonces, esa primera etapa tuvo esas partes interesantes y después, obviamente, ya el acercamiento se daba con cierta frecuencia, pero no con la misma intensidad del momento. ¿Por qué? Porque había otras responsabilidades, pero nunca se perdió el contacto diario, ¿sí? Habitual con la gente, conociendo sus resultados y conociendo otro importante, no solamente los resultados, es que es un ser humano. La persona puede ser un operario, puede ser un mecánico, pero detrás de eso hay un ser humano, y ese ser humano tiene fortalezas, tiene debilidades, tiene dificultades, y si usted no las conoce, aunque no necesariamente va a tomar una actitud paternalista, querer resolver todos los problemas, pero si conoce ese ser humano, probablemente la relación de trabajo, el ambiente sea más agradable y se pueda funcionar mejor. Ahora que hablas de eso, ¿como algún momento hubo algún operario o alguna persona como bajo tus cargos que te hubiera pedido, digamos, jefe, hoy no puedo ir a trabajar porque mi hija está enferma? Y digamos, si en la empresa teníamos una orden de producir tal máquina, me tenía que producir tanto para tal fecha para poder despachar el pedido, y la operaria o el operario era indispensable para ese momento, pero digamos, ella lo pone en el extremo de que si no va a recoger a la hija probablemente le pase algo. O sea, una situación así muy límite. O sea, hay uno como